Buen día, estimados alumnos del curso Google Sheets. Les saluda Flavio García y, a nombre del Instituto Científico del Pacífico, les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Fórmulas matriciales, cuyo objetivo será describir y aplicar las fórmulas matriciales de Google Sheets. Para esto, vamos a presentar la aplicación de las fórmulas matriciales. Una fórmula matricial es aquella que realiza una operación entre matrices, de manera que puede devolver un único valor o también una nueva matriz de datos. Para poder especificar que se está trabajando con una fórmula matricial, se debe presionar la combinación de teclas Ctrl+Shift+Enter. De esta manera se va a anteponer la función ArrayFormula. Dependiendo de la operación y de los criterios a considerar para la fórmula matricial, vamos a contar con diferentes estructuras. Por ejemplo, para realizar un conteo de datos con un criterio, utilizamos la función suma, agrupamos ese criterio en un paréntesis y lo multiplicamos con la unidad. En el caso se realice el conteo con dos o más criterios, cada criterio, que debe estar agrupado en paréntesis, se va a multiplicar. El operador de multiplicación en una lógica matricial representa una condición de tipo y, en donde todos los criterios deben cumplirse a la vez, de manera simultánea. Si en lugar de un conteo se pretende realizar una suma con dos o más criterios, la estructura es la siguiente: función suma y se anida a la función si. En el primer argumento de la función si se deben colocar todos los criterios, cada criterio agrupado en paréntesis y multiplicado según se requiera para determinar la condición de tipo y. En el segundo argumento de la función si se va a hacer referencia al rango que contiene los valores que se van a sumar o totalizar. Por otro lado, si en lugar de sumar o contar se pretende realizar un promedio, maximizar o minimizar, la estructura es idéntica a la que se utiliza para realizar una suma matricial, con la diferencia que en lugar de utilizar la función suma en la estructura, se reemplaza por promedio, max o min. Muy bien. Una condición o nota muy interesante y realmente relevante es la siguiente. Como les mencionaba, el operador de multiplicación hace referencia a la condición de tipo y, en donde todos los criterios o condiciones deben cumplirse a la vez, mientras que el operador de suma representa una condición de tipo o, en donde una u otra condición o todas las condiciones a la vez deben cumplirse. Vamos a desarrollar algunos ejemplos en Google Sheets. Veamos. Tenemos la siguiente tabla de datos compuesta de un determinado número de columnas. Cada columna tiene un nombre en particular. Por ejemplo, los datos correspondientes a la columna de edad tienen el nombre edad precisamente. Al desplegar el cuadro de nombres, observaremos cada uno de los nombres asignados que coinciden con los encabezados de las columnas. Esto se ha realizado con la intención de facilitar la estructura de la fórmula matricial. Sin embargo, se puede trabajar directamente con rangos de celdas sin asignar nombres. Bien, veamos el primer caso. ¿Cuántos alumnos no pertenecen al tercio superior? La operación aquí es de conteo y se trabaja con un solo criterio, así que la estructura será función suma, agrupamos el primer y único criterio, que es con respecto al tercio superior, llamamos al nombre tercio, tiene que ser igual a, entre comillas, si, cerramos comillas, cerramos el paréntesis que agrupa ese criterio y multiplicamos con la unidad. Cerramos el paréntesis de la función suma y presionamos la combinación de teclas Ctrl+Shift+Enter. Observamos cómo se antepone la función ArrayFormula. Enter. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Cuántos alumnos viven en La Molina y nacieron en 1990? La operación sigue siendo de conteo, pero trabajamos con dos criterios. Entonces la lógica o sintaxis es función suma,
agrupamos el primer criterio, que es con respecto al distrito. El distrito debe ser igual a La Molina. Y multiplicamos con el segundo criterio, que también debe agruparse con paréntesis. Este criterio es con respecto a la fecha, pero específicamente con el año de la fecha de nacimiento. Así que vamos a utilizar la función año. Bien, el argumento de esta función, pues la columna fecha, fecha de nacimiento. Muy bien. En este caso, el valor devuelto por la función año debe ser igual a 1990. Cerramos el paréntesis que agrupa a esta segunda condición. Cerramos el paréntesis de la función suma y presionamos la combinación de teclas Control Shift Enter. Enter una vez más. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuántos alumnos viven en Lince o en Miraflores? Operación conteo, criterios o condiciones 2. Función suma. Agrupamos el primer criterio condición, que es con respecto al distrito. Este distrito debe ser Lince. Muy bien. En lugar de utilizar el operador de multiplicación, utilizamos el operador de suma porque la condición es de tipo O. Agrupamos la segunda condición, que también es con respecto al distrito. Este distrito puede ser también Miraflores. Cerramos los paréntesis de agrupación y de la función suma y presionamos la combinación de teclas Control Shift Enter. Enter una vez más. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Cuál es el total de hermanos de los alumnos que tienen más de 25 años, residen en San Borja y se encuentran en el primer ciclo? La operación es suma, criterios son 3. Bien. Función suma y anidamos a la función si. En este caso, en el primer argumento de la función si, debemos especificar cuáles son los criterios y agruparlos. El primer criterio es con respecto a la edad. Entonces vamos a utilizar aquí la columna edad. Esta edad debe ser mayor a 25. Perfecto. Operador de multiplicación y la segunda condición es con respecto al distrito. Distrito igual a San Borja. Perfecto. Y el último criterio condición, agrupado entre paréntesis por supuesto, es con respecto al ciclo. Entonces colocamos ciclo igual a 1. Cerramos el paréntesis que agrupa esta tercera condición, punto y coma. El siguiente argumento de la función si debe ser el rango que contiene los valores que se van a sumar. En este caso nos están exigiendo sumar el total de hermanos, así que vamos a utilizar el rango hermanos. Bien, cerramos el paréntesis de la función si y el de la función suma. Combinación de teclas Control Shift Enter y Enter una vez más. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuál es el promedio de créditos aprobados de los alumnos que tienen más de 10 créditos matriculados y residen en Lince? Operación promedio, criterios 2. Función promedio. Anidamos a la función si. En el primer argumento colocamos los criterios para efectuar la operación y esos criterios agrupados en paréntesis. El primer criterio condición es con respecto a los créditos matriculados. Entonces utilizamos aquí CREC-MAC, que debe ser mayor que 10. Siguiente condición, operador de multiplicación y agrupamos la segunda condición, que es con respecto al distrito. El distrito de residencia tiene que ser Lince. Muy bien. En el siguiente argumento de la función si vamos a especificar el rango que contiene los valores que se van a promediar. En este caso son los créditos aprobados, CREDAPRO. Cerramos aquí el paréntesis de la función si y el de la función promedio. Observamos que ya hay un resultado preliminar, pero no es el resultado correcto. Debemos presionar la combinación de teclas Control Shift Enter. Y Enter nuevamente. Ahora sí tenemos el dato correcto. Bien. Siguiente caso.
Hallar el máximo de créditos matriculados entre los alumnos menores a 30 que residen en San Borja y tienen más de 2 hermanos. Operación maximizar o hallar el máximo. Y criterios son 3. Función max, anidamos la función si y especificamos los criterios agrupados con paréntesis. El primer criterio es con respecto a la edad. La edad debe ser menor que 30. Muy bien. Siguiente criterio. Residencia, distrito igual a San Borja. Muy bien. El último criterio o condición. Con respecto a los hermanos, entonces, hermanos mayor que 2. Y en el segundo argumento de la función si, vamos a especificar sobre qué rango se va a buscar el máximo. ¿Máximo de qué? ¿Máximo de qué? De créditos matriculados. Entonces, CREC, MAC. Cerramos el paréntesis de la función si y el de la función max. Combinación de teclas Control Shift Enter y Enter nuevamente. Perfecto. En la última consulta nos solicitan hallar el mínimo de créditos aprobados entre los alumnos que pertenecen al tercio superior. Perfecto. La operación es hallar el mínimo, función min. Anidamos a la función si y en el primer argumento agrupamos los criterios o condiciones. El primero de ellos, tercio superior. Utilizamos aquí tercio. El tercio debe ser igual a si, entre comillas, ya que es una cadena de texto. Muy bien. En este caso solo es un criterio, punto y coma. El siguiente paso, en el segundo argumento de la función si, vamos a señalar cuál es el rango a partir del cual se va a buscar el valor mínimo. En este caso, CREDAPRO. Perfecto, cerramos los paréntesis de la función si y de la función min. Combinación de teclas Control Shift Enter y Enter nuevamente. Ya tenemos el resultado que estábamos buscando y hemos presentado las diferentes estructuras para formular una operación matricial en Google Sheets. Antes de culminar algunas indicaciones, recuerden que deben desarrollar y obtener una nota satisfactoria en la tarea de esta sesión para continuar con la sesión posterior. En caso tengan alguna dificultad o deseen compartir información sobre la aplicación de fórmulas matriciales en Google Sheets, pueden hacerlo en el foro. Con este último punto hemos concluido la sesión del día de hoy. Me despido deseándoles los mejores parabienes para su vida profesional.